enfermedades que se unen o que están involucrados en este término, ¿no? Esos son los puntos que se van a tratar de acuerdo a lo que nos han pasado, que es lo que tenemos que informarles. Entonces empecemos. Ay, no. Espérense un ratito, voy a dejar de compartir porque se plantó mi esta. Ya. Listo, mejor así porque si no es un poco dificultoso. Ya. Entonces, iniciamos. En cuanto al concepto, ¿no? Grupo de afecciones heterogéneas, son de diferente índole, pero que estas afecciones heterogéneas, o sea, diferentes patologías, tienen manifestaciones clínicas, radiográficas y funcionales respiratorias similares, ¿no? Se parecen, en las cuales la principal alteración anatomopatológica es la alteración de las estructuras alveolo-intersticiales. Entonces, ese es el término, el concepto de lo que es las EPIC, ¿no? Serían varias enfermedades, las EPIC. Entonces, dentro de la etiología, bueno, son diferentes causas, diferentes patologías. Algunas son conocidas y otras desconocidas. No todas las patologías de están debidamente estudiadas, son amplias. En general, las diferentes bibliografías refieren que son como 150, 200 patologías que están involucradas en este término, pero va a admitir algunos de sus compañeros, pero que se han tratado de reunir a las principales dentro de esta clasificación, ¿no? Entonces tenemos las idiopáticas, o sea, las que no tienen causa conocida, las de causa conocida o asociadas, y las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas. Entonces, las idiopáticas, la principal, la más conocida, es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Después hay otro tipo de neumonías intersticiales y la bronquiolitis respiratoria, una enfermedad también, enfermedad pulmonar intersticial difusa, también llamada de esa manera. Y de causa conocida es asociada a enfermedades del colágeno. Por ejemplo, ¿qué enfermedad del colágeno puede producir EPIC? ¿Saben? ¿Alguna enfermedad del colágeno que sepan que puede producir EPIC? Lupus. Lupus. ¿Otra enfermedad del colágeno? Síndrome de Sjögren, creo. Bueno, sí. Otra enfermedad, bueno, generalmente esclerodermia. Esclerodermia, ¿no? Esclerodermia son las principales, e inclusive la artritis reumatoidea, pues en fases avanzadas, ¿no? Severas, también puede producir EPIC a nivel pulmonar. Por eso es importante en la historia clínica preguntar los antecedentes de la persona, ¿no?
Entonces, la más conocida es la fibrosis pulmonar idiopática, sí, una de las que más vemos, ¿no? Pero, y que se presenta pues en personas pues mayores de 40, 50 años, ¿no? Pero no todas son así. Por ejemplo, las enfermedades del colágeno está asociada a mujeres en edad fértil, ¿no? Son más frecuentes a mujeres en edad fértil, ¿no? Entonces, no todos los pacientes van a ser de edades pues mayores de 40 años, ¿no? También hay personas jóvenes que pueden sufrir de PIC, pero asociadas pues a otra causa. Neumoconiosis en personas que trabajan en minas, por ejemplo, ¿no? Fármacos y radioterapia. ¿Qué fármaco, algún fármaco que ustedes conozcan que puede producir EPIC? Metrotexato. Metrotexato, ¿no? Después también, inclusive uno que a veces se utiliza comúnmente en gestantes, la nitrofurantoína también puede producir en EPIC, ¿no? Obviamente como algo excepcional, pero puede producir EPIC, ¿no? Radioterapia, especialmente cuando son radiaciones a nivel del tórax, ¿no? Y otras patologías como neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Asociadas a enfermedades hereditarias, entre ellas la neurofibromatosis, ¿no? Y las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas, como la sarcoidosis, microlitiasis alveolar, linfangioliomatosis, eosinofilias pulmonares, ¿no? Entonces, este grupo, causa conocida, pero hay un grupo importante, ¿no? Este grupo, el primero y el tercero, que pues o son causas totalmente desconocidas o enfermedades no bien definidas, y por lo tanto el tratamiento también no está bien definido. Entonces, eso es en cuanto a la etiología y clasificación. Entonces, estas enfermedades que tienen diferentes patogenia, una patogenia similar, pero son como consecuencia de un agente causal que puede ser conocido o desconocido. No siempre van a conocer el agente causal, ¿no? Puede ser conocido o conocido. Y van a intervenir células inflamatorias y mesenquimales, dentro de cuales tenemos los fibroblastos, los epiteliales alveolares, que secretan mediadores celulares. Estos mediadores celulares pueden actuar de forma autocrina o paracrina, lo cual da la inflamación alveolar, ¿no? La alveolitis es la inflamación alveolar. Y algunos casos van a progresar a fibrosis pulmonar, ¿no? O sea, no todos los casos progresan a fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces acá esto involucra a inflamación, pero no todos los EPIC, el proceso principal es inflamatorio. Por ejemplo, en lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es uno de los más conocidos, el proceso principal es la reepitelización alveolar, alteración a nivel de la reepitelización alveolar. Un ratito para admitir a alguno de sus compañeros. Ya. Entonces tenemos acá, ojalá que lo podamos ver. Este video es en cuanto a EPIC, la fisiopatología del EPIC. Me avisan si es que no escuchan el audio, ¿ya? Si es que no escuchan el audio. IPF occurs remain unknown. Early hypotheses suggested that this devastating disease was caused by chronic inflammation that led to fibrosis. However, an increasingly favored hypothesis suggests that a still IPF occurs remain unknown. Early hypotheses suggested that this devastating disease was caused by chronic inflammation that led to fibrosis. However, an increasingly favored hypothesis suggests that a still unidentified stimulus or stimuli produces repeated injury or insult to the alveolar epithelium, followed by an abnormal repair response that leads to unremitting fibrosis. Let's take a closer look. Despite the unknown etiology of IPF, several potential associated factors have been identified and include genetic predisposition, smoking, environmental dust exposure, gastroesophageal reflux disease, oxidants, and viral infections.
The specific sequence by which the pathogenic mechanisms of IPF occur remain poorly understood, but are currently believed to begin with repeated injury to either the function or structure of alveolar epithelial Entonces, el cells. problema es a nivel. Once injured, the activated epithelial cells stimulate the release of several profibrotic and inflammatory mediators, including transforming growth factor beta and tumor necrosis factor alpha. TNF-alpha and other cytokines mediate recruitment of inflammatory cells, while TGF-beta and other growth factors stimulate the migration and proliferation of fibroblasts, which begin deposition of collagen matrix to initiate the repair process. Growth factors are also believed to play a role in the emergence of myofibroblasts from resident cells. Over time, these cells organize into clusters known as fibroblastic foci, where they continue to deposit extracellular matrix. The healing process becomes uncontrolled and dysregulated as matrix accumulates and the fibrosis becomes established. The dynamic balance between matrix synthesis, degradation, and resorption may become imbalanced, further contributing to the fibrotic process. The injured epithelium is unable to restore itself and becomes vulnerable to apoptosis or programmed cell death. In addition, the now exposed underlying basement membrane becomes disrupted, allowing fibroblasts to infiltrate the alveolar space. Conversely, fibroblasts and myofibroblasts fail to undergo apoptosis, resulting in continuous alveolar invasion and deposition of matrix, contributing to further destruction of normal lung architecture. The disease becomes more extensive due to repeated injury, each at different stages of development throughout the lung. This explains the temporal heterogeneous pattern interspersed with healthy lung tissue and the gradually increasing accumulation of matrix, unremitting fibrosis, fibroblastic foci, and honeycomb cysts that are the hallmark features of idiopathic. Bueno, entonces es hasta ahí. Este es un ejemplo de un tipo de PIC, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, muchos tienen en similar, ¿no? Esto, ¿no? La alveolitis y algunos progresan a fibrosis pulmonar. Pero en algunos no solamente hay proceso inflamatorio, sino, como hemos visto, en fibrosis pulmonar idiopática, también hay problemas no solamente de inflamación, sino de la alteración en la repetilización alveolar, ¿no? Producida en este caso por infurias repetidas, ¿no? Infurias repetidas. Entonces, ¿qué factores modulan la evolución de la alveolitis hacia fibrosis? Naturaleza del agente etiológico, qué tan severo es la exposición, qué tan repetida es la exposición, integridad de la membrana basal del intersticio pulmonar, ¿no? Si el paciente ya tiene alguna normalidad a nivel de la membrana basal del intersticio pulmonar, como una secuela pulmonar, por ejemplo, pues puede ser más propenso. La predisposición genética, una de ellas conocida es la fibrosis pulmonar idiopática, puede haber en algunas familias predisposición y estado de las defensas del huésped, como hemos visto pues en la parte de autoinmune. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. Ya, entonces continuemos. Entonces, dentro del cuadro clínico, ¿no? Del cuadro clínico, de las características similares que tienen en el cuadro clínico, obviamente cada patología tiene sus características propias, pero dentro de las características similares que tienen todo este grupo de enfermedades, de patologías, tenemos la disnea de esfuerzo, ¿no? Una disnea que empieza pues a grandes esfuerzos, de ahí se va haciendo a moderados esfuerzos, hasta se hacen pequeños esfuerzos y en reposo, ¿no? Y es una disnea progresiva, ¿no? No quiere decir que, o sea, no es de que le falte el aire, como dicen ellos, me falta el aire un día y de ahí dejo una semana y que me siento bien y de ahí a la siguiente semana otra vez me vuelve a faltar el aire. No, es una disnea progresiva, es una disnea que está permanente, ¿no? Día a día y que el paciente nota que se va incrementando, ¿no? A veces hay
una subjetividad, ¿no? en este síntoma, porque muchos pacientes son de la tercera edad y a veces atribuyen esta disnea a su edad, ¿no? Piensan que porque son de edad mayor, ¿no? Entonces, por eso es que comienzan a sentir falta de aire, ¿no? Entonces, al inicio no lo toman en cuenta, ¿no? Ya cuando se hace algo más evidente, ya lo toman en cuenta, pero cuando ya sucede esto, cuando es algo muy evidente, pues el daño es ya de moderado hacia adelante, ¿no? Entonces, la disnea de esfuerzo, la tos que no es productiva, como ven aquí es una tos seca, que también se va haciendo persistente día a día, ¿no? Entonces, son los síntomas característicos de el EPIC, los síntomas similares, ¿no? Los síntomas similares en cuanto a los pacientes con EPIC. En la exploración física, los crepitantes, ¿no? Los crepitantes, por ejemplo, cuya localización va a ser diferente, por ejemplo, en fibrosis pulmonar idiopática es a nivel de bases, ¿no? Pero no todos tienen la misma localización, pero sí son los crepitantes, ¿no? Y a veces tienen sus características propias, ¿no? Por ejemplo, en fibrosis pulmonar idiopática son tipo velcro, ¿no? Como el pega-pega que ustedes utilizan para sus mochilas, para sus zapatillas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo velcro. ¿Y las acropaquias? ¿Alguien sabe qué cosas son las acropaquias? Dedos en palillos de tambor. Ajá, es un agrandamiento de las falanges distales, también llamados los dedos en palillo de tambor. Exactamente, ¿no? Ensanchamiento de la falange distal, ¿no? Que también se llama dedos en palillo de tambor y que pueden estar acompañados o generalmente están acompañados de la uña en luna de reloj, ¿no? Así media abombada, media encorvada, ¿no? Entonces, y que esto ya se presenta pues en estadios más avanzados, ¿no? Los crepitantes en estadios más tempranos, pero las acropaquias en estadios más avanzados porque ya es un resultado de una hipoxemia crónica, ¿no? O sea, cuando el paciente llega a su consultorio, ¿no? Y ya les ven mirándole nomás los dedos y ahí la presencia de acropaquias, o sea, este paciente no es un paciente que recién está iniciando los síntomas, es un paciente que ya lleva meses con esos síntomas, ¿no? Y que ya pues está modificando ya la parte de la estructural de sus dedos, ¿no? Produciendo las acropaquias, ¿no? Entonces el paciente, desde que ingresa a su consultorio, van viendo cómo va respirando, ¿no? Qué tan disneico está, ¿no? Cuando habla, ¿no? Si es que va viendo, si es que habla entrecortado, que puede hablar frases o oraciones, ¿no? Toda una oración, ¿no? Van mirando sus dedos, no solamente es dirigirse hacia la parte respiratoria, sino van mirando sus dedos, van mirando, pues, en realidad siempre se tiene que hacer un examen integral, ¿no? Y en fases avanzadas también el core pulmonar. ¿Qué es el core pulmonar? Cor pulmonar, ¿alguien conoce ese término? Ya lo han visto. La dilatación del ventrículo derecho por una enfermedad. Cor pulmonar, lo que viene a ser una insuficiencia cardíaca derecha, producida por la hipoxemia crónica que aumenta la presión en la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, en fases avanzadas ya hay complicación cardíaca, ¿no? Entonces, el paciente ya comienza con otros síntomas como edema de miembros inferiores, ¿no? Entonces, comienza inclusive con la parte derecha por la hipoxemia crónica, pero si es que ya va avanzando, ya se puede hacer una insuficiencia cardíaca global, o sea, derecha e izquierda, ¿no? Entonces, estos son el cuadro clínico similar, ¿no? en estas patologías, pero como les vuelvo a decir, cada patología también tiene sus síntomas propios, ¿no? Si es lupus, pues va a tener sus síntomas propios de lupus, ¿no? Si es ¿cómo se llama? Lo que es artritis reumatoidea también, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, pero esto es lo característico. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Continuemos. En cuanto al diagnóstico. Entonces, para hacer el diagnóstico de PIC es algo bastante dificultoso, ¿no? Inclusive el estudio de los EPIC, ¿no? Es una subrama de la neumología, es una subespecialización de la neumología porque es un campo tan amplio, hay tantas patologías ahí involucradas que es todo un estudio para saber qué tipo de PIC es, ¿no? Y muchos de estos EPIC podemos hacer el diagnóstico, pero no tienen tratamiento, ¿no? Entonces, hay muchos avances en cuanto al diagnóstico de los diferentes EPIC, pero limitados avances en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, de acuerdo a su historia clínica, ¿no? Hacer la presunción diagnóstica de qué tipo de PIC, y de acuerdo a eso van a pedir el resto de exámenes, ¿no? Entonces, en un EPIC, pues para confirmarlo de que es un EPIC, no qué tipo de PIC, sino que es un EPIC, pues lo primero va a ser su radiografía, su tomografía de tórax, ¿no? Pero para ya saber qué tipo de PIC es, hay diversos exámenes, ¿no? Entre ellos la biopsia de pleura, pero también hay, por ejemplo, análisis de sangre que nos pueden ayudar, ¿no? Nos pueden ayudar en el diagnóstico. No nos dan el diagnóstico confirmatorio, pero nos ayudan en el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en un hemograma, la eosinofilia, ¿no? En el que está presente en eosinofilias pulmonares, aumento del LDH en proteinosis alveolar, el fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En artritis reumatoidea, pues va a haber alteraciones a partir del factor reumatoideo, ¿no? En sarcoidosis, hipercalciura, hipercalcemia, lupus eritematoso sistémico, la ANCA, el ANA va a estar elevado, esclerosis sistémica, ¿no? Y así, ¿no? Dependiendo de cuál EPIC estén sospechando, va a haber alguna alteración, puede haber alguna alteración hematológica, ¿no? Vasculitis elanca, neumonitis por hipersensibilidad principina sérica, ¿no? Entonces, no es fácil hacer el diagnóstico de qué tipo de PIC es. Para diagnosticar EPIC, decir que tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Inclusive basta con una tomografía. Pero para hacer el diagnóstico etiológico de qué tipo de PIC es, eso es lo difícil, ¿no? Lo difícil. Entonces tenemos en la exploración radiológica, los patrones clásicos son en vidrio deslustrado o esmerilado, ¿no? Que ahorita pues ustedes lo han visto bastante con lo del COVID. Creo que este patrón nunca se van a olvidar, ¿no? Que es el que también se produce en los diferentes tipos de PIC. Pero también puede haber patrón nodular, reticular, retículo nodular y el famoso pulmón en panal de abeja, que ya son en fases más avanzadas, ¿no? Y en estadios iniciales, una radiografía de tórax puede ser normal en el 10% de los casos, ¿no? Cuando hay alguna asociación con una infección sobreagregada, también puede haber patrón alveolar dentro de los otros patrones de EPIC. Entonces, como les decía, estas lesiones, ¿no? Y que en el examen físico también lo auscultamos, no solamente tienen diferente localización, ¿no? Entonces, en zonas basales del pulmón, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En fibrosis pulmonar idiopática, la enfermedad empieza en bases y de ahí ya va avanzando hacia el resto del campo, de los campos pulmonares, y va disminuyendo el tamaño de los campos pulmonares, ¿no? También tenemos neumonía intersticial no específica, la asbestosis. Hay lesiones en zonas apicales como en la silicosis, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, histocistosis de células del ganglio, ¿no? Entonces, es diferente la localización y de acuerdo a eso, pues uno va tratando de hacer el diagnóstico de qué tipo de PIC es, ¿no? Entonces, generalmente disminución del tamaño de los campos pulmonares en la gran mayoría de estos, pero estos campos pulmonares también pueden estar de tamaño normal o aumentado, como en la sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, granulomatosis
de célula de Langerhans, la linfangioliomatosis y por un EPOC asociado, ¿no? EPIC y EPOC al mismo tiempo. Acuérdense que el EPOC es una enfermedad obstructiva crónica, ¿no? Entonces va a haber retención de aire, ¿no? Y entonces el campo pulmonar no se va a ver, pues, disminuido por el EPIC por esta retención, ¿no? Por la obstrucción bronquial crónica. Entonces, la tomografía torácica de alta resolución, muy importante en la valoración diagnóstica, puede ser criterio diagnóstico en algunas patologías, en algunos tipos de PIC, como la fibrosis pulmonar idiopática, histiocytosis de célula de Langerhans, asbestosis, la linfangioliomatosis, y también va a servir no solamente para como criterio diagnóstico, sino para valorar la extensión de las lesiones y la naturaleza, ¿no? Qué tipo son, qué localización tienen, y de acuerdo a eso más o menos van sospechando qué tipo de PIC puede tener la persona, ¿no? Muchos de ellos el diagnóstico es a través de una biopsia, ¿no? Entonces la tomografía también nos va a servir para hacer seleccionar el lugar adecuado para el lavado broncoalveolar y biopsias transbronquial, o también en algunos casos quirúrgicas, el lavado broncoalveolar y biopsia transbronquial a través de una broncofibroscopía, y la quirúrgica, pues no, ya invasiva, ¿no? Y que la tomografía nos sirve para indicarnos en cuál es el lugar más preciso para hacer estos procedimientos. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, sarcoidosis, ¿no? Miren cómo es diferente en los diferentes estadios de la sarcoidosis. Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Recién en el estadio 4 de la sarcoidosis es donde está presente el EPIC, ¿no? El infiltrado, ¿no? En vidrio esmerilado, ¿no? Y en los estadios iniciales de la sarcoidosis, ¿no? El 1 y el 2, en poca magnitud, pues casi no hay, especialmente en el 1, no hay nada de EPIC, ¿no? Entonces, miren qué tan dificultoso es hacer un diagnóstico etiológico de EPIC. Después hay algunas patologías que te pueden simular un EPIC, como es la tuberculosis miliar, ¿no? La milia, la neumonía por neumocistis carini, o actualmente se llama neumocistis jerovesi, que es en pacientes con VIH, ¿no? Después tenemos, sí es la fibrosis pulmonar idiopática. Esto es el clásico panal de abeja, ¿no? Este patrón que se ve acá, el panal de abeja, y el vidrio esmerilado que está prácticamente en la parte superior, ¿no? Pero miren la gran destrucción que existe del parénquima pulmonar, y esto es irreversible, irreversible. Por eso es que es importante el diagnóstico precoz de estas patologías, porque ya cuando ingresan o tratan de buscar tratamiento en estadios más avanzados, es poco lo que podemos hacer por el paciente. Muy poco. Y la gran mayoría, como les decía anteriormente, vienen ya cuando la disnea la sienten en forma importante, ¿no? Y cuando ya la disnea está importante, pues la lesión o la patología ya está en estadio moderado para adelante. Después tenemos la función respiratoria. En la función respiratoria, ¿para qué nos va a servir esta función respiratoria? Para el pronóstico, evolución y respuesta al tratamiento, ¿no? Se les hace un basal y de ahí sus espirometrías cada cierto tiempo, anual o de acuerdo al caso, cada 6 meses, para ver la respuesta al tratamiento. La evolución va empeorando, va siendo estacionario, y el pronóstico, ¿no? En alguna de las pruebas, como es la caminata de los 6 minutos, la marcha de 6 minutos que nos sirve para el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, en algunos pacientes no hay no tienen mayor síntoma, o no les hacen caso a sus síntomas, y el 15% de los casos puede ser la alteración a nivel de la función respiratoria, la primera manifestación.
Si hacemos una espirometría, lo que vamos a encontrar es un patrón restrictivo. Si hacemos una, ¿cómo se llama? Donde se miden todos los campos pulmonares, se me fue el nombre. Pletismografía. Pletismografía, ¿no? El campo pulmonar total y volúmenes pulmonares disminuidos, porque saben que la espirometría no mide pues el campo, la capacidad pulmonar total, no la mide porque no mide el volumen residual. Lo que sí hace la pletismografía. Si hacen una prueba de difusión del monóxido de carbono, este va a estar disminuido, que también es un indicador sensible también para pronóstico del paciente. La prueba de marcha de 6 minutos, que sirve para el pronóstico, y los pacientes se les va a hacer un AGA, ¿no? Especialmente en fases avanzadas para determinar el nivel de hipoxemia, ¿no? Y si es que ya son retenedores de CO2. El EPIC, a diferente del EPOC, los EPIC, a diferente del EPOC, la hipercapnia ya se produce en estadios finales, ¿no? Los EPOC se producen en estadios iniciales en muchos de ellos, no en todos, ¿no? Pero la hipoxemia sí es en ambos, ¿no? Entonces, ¿para qué saber el nivel de hipoxemia? ¿Para qué querría saber, aparte de saber qué tan mal está el paciente? ¿Para qué querría saber el nivel de hipoxemia? ¿Por qué tomarle un AGA al paciente? ¿Qué piensan ustedes? Para ver el requerimiento de oxígeno. Exactamente, ¿no? Porque en estadios ya avanzados, ya, como les decía, estas lesiones son irreversibles, ¿no? Entonces, ya esa hipoxemia no va a revertir y por lo tanto, ¿no? El paciente ya en estadios avanzados va a requerir oxígeno domiciliario, o sea, oxígeno, la administración de oxígeno por más de 15 horas o al menos 15 horas al día, ¿no? Entonces, el AGA también nos sirve para determinar la necesidad de oxígeno domiciliario. Después tenemos acá análisis de lavado broncoalveolar. Les decía pues que el lavado broncoalveolar también para el diagnóstico de la etiología del tipo de PIC. Entonces tenemos lo que se puede encontrar en cada una de las patologías: proteinosis alveolar, ¿no? El lavado broncoalveolar, aspecto lechoso, ¿no? Lo que se va a encontrar en el análisis ya microscópico, la célula de Langerhans, ¿no? También lo que se puede encontrar, ¿no? Sarcoidosis en el lavado broncoalveolar, no estoy hablando de sangre, estoy lavado broncoalveolar. Linfocitosis, ¿no? Alteración en la relación CD4-CD8, una fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? También lo que se puede encontrar, y así, ¿no? O sea, cada patología tiene sus características que nos orienta pues al diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces son varios exámenes que es lo que hay que hacer el paciente, no basta con una tomografía, ¿no? Tenemos los exámenes invasivos, lavado broncoalveolar, la biopsia, ¿no? Que puede ser transbronquial o quirúrgica, ya cuando no se llega al diagnóstico mediante otros métodos, la analítica, ¿no? Entonces, así, las pruebas, las pruebas funcionales más que todo nos sirven para ver el grado, ¿no? De PIC, no tanto la etiología. Entonces, este es un algoritmo diagnóstico donde tenemos la anamnesis y exploración física, ¿no? Siempre la historia clínica es lo principal para hacer las presunciones diagnósticas de las diferentes patologías, ¿no? Así hemos estado viendo en estos pocos días que hemos estado, ¿no? En las prácticas, lo importante que es una historia clínica bien hecha, ¿no? Entonces, la historia ocupacional, acuérdense, los mineros pues pueden tener problemas de neumoconiosis, ¿no? Historia ocupacional y laboral, algunos hobbies o crianzas de animales, por ejemplo, animales tipo aves también, fármacos, el consumo, qué tipo de fármacos utiliza el paciente o la paciente, ¿no? Viajes a zonas de riesgo, ¿no? Estados de inmunosupresión referente a las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, hacer una buena historia clínica. Después tenemos, dentro de los exámenes, a solicitar la radiografía de tórax actual
y previas, porque no basta con ver la última radiografía de tórax, es importante ver las anteriores también para hacer un estudio comparativo de estas radiografías de tórax, ¿no? Y ir viendo la evolución, pues, de las lesiones pulmonares, ¿no? Entonces, actual y previas. Paciente se le indica que se tome la radiografía, pero también se le pide, si es que se ha tomado anteriormente radiografías, que las traiga para poder compararlas. Los análisis sanguíneos, de acuerdo a lo que estén sospechando, según lo que veíamos, y también para ver el basal del paciente, de acuerdo al perfil hepático, urea creatinina, por el tipo de tratamiento que vaya a recibir, ¿no? Y ven la analítica de acuerdo a lo que estén sospechando. PPD, en algunos pacientes es que están sospechando de tuberculosis miliar, por ejemplo. Las pruebas de función respiratoria, la espirometría, con test de broncodilatación, la gasometría, la pletismografía, la prueba de difusión de monóxido de carbono. Otras exploraciones que nos van a indicar pronóstico, test de marcha de 6 minutos, ferrometría, electrocardiograma, ¿no? Examen ocular, inmunoglobulina, etc. De acuerdo, o sea, no a todos les van a hacer pues todos estos exámenes, van a ser de acuerdo a sus presunciones diagnósticas, ¿no? Y la tomografía de alta resolución, que ya hemos visto que para ver el tipo de lesión, la naturaleza, la localización de las lesiones y para ver la localización de dónde ingresar para hacer los diferentes procedimientos, ¿no? Entonces, con la tomografía van a escoger el lugar por donde van a ingresar con la fibrobroncoscopía para hacer el lavado bronquialveolar y la biopsia transbronquial. Si con esto llegan al diagnóstico, ya proceden pues a lo que es el tratamiento. Pero si a pesar de todo esto no pueden llegar al diagnóstico, ya recién van a una biopsia pulmonar, ¿no? Ya que puede ser por videotoracoscopía o biopsia pulmonar abierta, ¿no? Entonces, este es un algoritmo, resumen, de cómo hacer el abordaje ante un EPIC, pero no es nada fácil, ¿no? Parece algo bastante sencillo, pero no es nada fácil llegar a estos tipos de EPIC. El tratamiento, evitar la exposición al agente causal, si es que lo conocen. Muchos de ellos no conocen el agente causal. Y la administración de fármacos pues va a ser de acuerdo al tipo de enfermedad, ¿no? Algunos responden a la corticoterapia y otros no, ¿no? Y la valoración de la respuesta al tratamiento puede ser por criterios, a través de criterios clínicos, cómo van los síntomas del paciente, radiológicos, cómo va la radiografía del paciente, la tomografía, y funcionales a través de todos los que hemos visto en la anterior diapositiva. Algunos pacientes van a trasplante pulmonar, ¿no? Neumonías intersticiales que no responden al tratamiento farmacológico, pero no todos van a trasplante, pueden ir a trasplante pulmonar. Entonces, una común o una más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Etiología desconocida, puede haber formas familiares, generalmente en personas mayores de 50 años y sexo masculino. Y bueno, los síntomas, como habíamos visto, lo característico de los EPIC, disnea de esfuerzo progresiva y tos seca persistente, ¿no? Los infiltrados reticulares con o sin panal de abeja, distribución basal y periférica, y en la tomografía pues también inclusive puede haber bronquiectasias y puede servir como criterio diagnóstico. En el lavado bronquialveolar, neutrofilia con o sin eosinofilia, ¿no? Entonces, criterio diagnóstico, miren aquí, exclusión de otras causas conocidas de EPIC, o sea, tienen que hacer todo un estudio para excluir otras causas de EPIC para poder llegar recién al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. En la tomografía puede haber hallazgos típicos de neumonía intersticial, ¿no? En pacientes en biopsia pulmonar. En los casos que se practique biopsia pulmonar, el diagnóstico, dice, debe considerarse probable según la combinación de hallazgos. Entonces,
de hallazgos en la tomografía computarizada y la biopsia, ¿no? Los dos al mismo tiempo, se consideran todo. Entonces, es muy difícil llegar a estos diagnósticos etiológicos. En la fibrosis pulmonar idiopática, hablando, este es un ejemplo, ¿no? En cuanto a tratamiento, el tratamiento clásico anteriormente utilizado era la combinación de estos. Prednisona asociado a azatioprina y acetilcisteína por 6 a 12 meses. Eso era lo clásico en fibrosis pulmonar idiopática. De ahí han comenzado a aparecer otros tipos de fármacos como la pirfenidona, ¿no? Que tiene propiedades antiinflamatorias y antifibróticas, el nintedanib, inhibidor de la tirosina, que actúa sobre los receptores factores de crecimiento endotelial que veíamos que están presentes en la fibrosis. La acetilcisteína aumenta la síntesis de glutatión, potente mediador antioxidante por esta, pero que son medicamentos que todavía pues están haciendo estudios, ¿no? En cuanto a qué tan efectivos son, ¿no? Entonces, pero acuérdense que cuando la enfermedad ya está muy avanzada, pues es muy poco lo que podemos hacer porque los diferentes medicamentos no es que van a regresar el pulmón a la normalidad, sino van a tratar de que la enfermedad no avance o avance más lentamente en cuanto a la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, el algoritmo en la fibrosis pulmonar idiopática, en cuanto a tratamiento, se confirma el diagnóstico, suspender el tabaquismo. Muchos pacientes tienen, ¿no?, la asociación de ser fumadores, ¿no? Entonces, se confirma el diagnóstico, se suspende el tabaco si es que el paciente es fumador, evaluar el compromiso funcional, ¿no? Entonces, la capacidad vital forzada, o sea, el paciente tiene que hacerle una espirometría. Si la capacidad vital forzada es mayor del 50% y la prueba de difusión del monóxido de carbono mayor de 35%, ¿no? Eso, a eso se refiere acá, ¿no? Entonces, estos son casos leves a moderados, porque si vemos en el B, dice severo compromiso funcional, estos valores son, ¿no?, menores, ¿no? Entonces aquí estamos casos moderados, leves a moderados, y estos son casos severos, ¿no? Entonces, leves a moderados, hay que determinar si es que recibía tratamiento clásico que les había mencionado previamente en la diapositiva anterior. Si es que recibía ese tratamiento clásico de la azatioprina, la prednisona, la acetilcisteína, ¿no? Si es que recibía ese tratamiento, si es estado estable, mayor de 6 meses, hay que revisar el diagnóstico, realmente es fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y si es fibrosis pulmonar idiopática, continúa si el paciente acepta. Obviamente el paciente hay que darle a conocer toda la nueva medicación, especialmente estos dos que existen actualmente. Si a pesar de este tratamiento clásico la fibrosis pulmonar idiopática fue progresiva, entonces ¿dónde se procede a estos tipos de medicación, ¿no? Y si no recibía este tratamiento clásico, ellos van de frente a este tipo de medicación. Inclusive hay otros medicamentos que están en ensayos clínicos, ¿no? Si a pesar de esto progresa la fibrosis pulmonar idiopática, a pesar de estos nuevos fármacos, entonces lista de trasplante, optimizar, ese es una posibilidad, optimizar terapia no farmacológica, o sea, ver la oxígeno domiciliario, si hay complicaciones en el paciente como el reflujo gastroesofágico, ¿no?, etcétera. Ahora, si el paciente ya tiene severo compromiso funcional, ya desde el ingreso, desde que ustedes lo ven, ya no, como les decía, ya no va a ser efectivo nada de esto, ¿no? De frente va hacia este tipo de tratamiento. Por eso es importantísimo los diagnósticos precoces. Los diagnósticos precoces. ¿Qué complicaciones pueden haber en el EPIC? A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pero sí siguen ahí, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ok.
Y la verdad que, como les decía al inicio, nunca me acostumbraré a dictar clases a través de una computadora. Se me hace un poco dificultoso. Entonces, dentro de las complicaciones tenemos las exacerbaciones agudas, ¿no? Empeoramientos, ¿no? De los EPIC, que muchas veces son por procesos infecciosos. La hipertensión pulmonar, y estas exacerbaciones agudas pueden hacer pues que progrese la enfermedad, ¿no? En cada exacerbación aguda. Hipertensión pulmonar, lo que les decía, la hipoxemia crónica en estadios avanzados puede producir hipertensión pulmonar y esto producir el cor pulmonar. En estos pacientes se ha visto que puede haber reflujo gastroesofágico, puede haber síndrome de apneas hipognias, y estos pacientes, especialmente en fumadores, puede haber la asociación con carcinoma broncogénico. Dentro de la prevención, ¿no? Dentro de la prevención, obviamente, es evitar los factores de riesgo, ¿no? Si es que trabaja en mina, pues obviamente va a tener que dejar de trabajar en minas. Si trabaja albañiles, por ejemplo, una ocupación que se ve bastante es el albañil. El albañil, ustedes ven que no utilizan ningún protector respiratorio, ¿no? No utilizan los filtros, ¿no? Las mascarillas con filtros que se deberían utilizar en este tipo de ocupación. A lo mucho se pondrán un trapo para evitar que les ingrese el cemento a sus fosas nasales, pero eso pues no es nada. Entonces, muchos de los EPIC, ¿no? En ocupaciones comunes y corrientes, pues están los albañiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se refiere a evitar, tener en cuenta los factores de riesgo, las ocupaciones. El tabaco, el paciente si es fumador, tiene que dejar de fumar, ¿no? Entonces, lo que veíamos, pues, en la ocupación, los hobbies, viajes, entornos, ¿no? Antecedentes familiares, hay tendencia familiar, por ejemplo, en las fibrosis pulmonares idiopáticas, en la linfangioliomatosis, ¿no? Tratamientos previos, consumo de drogas, ¿no? Que también puede conducir a EPIC, enfermedades sistémicas, las autoinmunes y factores de riesgo para VIH, como veíamos en la neumocistis jerovesi, que también en algunas bibliografías lo colocan como dentro de las causas de EPIC. Y creo que hasta aquí es, porque el resto es la bibliografía. Preguntas en cuanto a EPIC. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta en cuanto a EPIC? Entonces, es importante que lo sepan, ¿no? No todos los pacientes con EPIC son de edad avanzada, muchas son personas jóvenes y van a encontrar casos de EPIC que no hay etiología. Y en nuestro país no está muy difundido, o no existen las técnicas en todos los hospitales adecuadas para hacer el diagnóstico preciso, ¿no? En otros países sí, inclusive existen hospitales dedicados al estudio de los EPIC, ¿no? Pero no es nuestro caso, ¿no? Entonces, acá en nuestro medio en muchos hospitales es muy dificultoso llegar a la etiología del EPIC, ¿no? Entonces, muchos se quedan con la tomografía, ¿no? Entonces, es importante el diagnóstico precoz, porque cuando estas avanzan, no hay marcha atrás. Y eso tienen que también conocerlo, porque el paciente también tienen que informarle cuál es su pronóstico, ¿no? El paciente puede tener algunas otras expectativas de que va a mejorar, de que su pulmón va a regresar a la normalidad, ¿no? Inclusive con esta pandemia del COVID, ¿no? Muchos pacientes están quedando con procesos intersticiales, patologías intersticiales dentro de la secuela de este virus, ¿no? Entonces, estas patologías
van a aumentar, ¿no? En el tiempo en que ustedes salgan, van a haber mucho más casos de los que hay actualmente, ¿no? Entonces, es importante que lo sepan. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, procedo a lo que es asma bronquial. Al final, ¿cuántos ingresaron? 55, faltaron 5. ¿Cuántos grupos son? O sea, de los... ¿Cuántos grupos están en clase? ¿Unos 5 grupos? De las de práctica me refiero, ¿no? O 6 grupos, son 6 grupos. Ok, listo. Entonces voy a proceder a lo que es la parte de asma bronquial. Un ratito para cambiar de... Ahí está. Ahora sí a compartir pantalla. Ya, entonces tenemos en lo que es asma bronquial. Entonces, asma bronquial es una enfermedad a nivel de bronquios, a nivel bronquial, ¿no? Diferente del EPIC, que es el alveolo intersticio, aquí es a nivel bronquial, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí se ve la pantalla. Sí, doctora. Entonces tenemos acá los contenidos. Hay algunos compañeros de ustedes que están ingresando bastante tarde. Ya, entonces la definición de asma ha variado en cuanto al último GINA. El GINA es la Guía Americana para Asma Bronquial, que la última actualización fue el año pasado, ¿no? Entonces, una enfermedad heterogénea, dice, usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea, ¿no? Entonces hay síntomas respiratorios tales como sibilancias, disnea, opresión torácica y tos que puede variar en tiempo e intensidad. Hasta ahí todo parece bien. O sea, igual que los conceptos anteriores. Junto con limitación variable al flujo aéreo expiratorio, ¿no? Entonces, los síntomas y limitación al flujo aéreo pueden resolverse espontáneamente o con tratamiento. Pero aquí viene lo diferente. Pero ya esta limitación al flujo aéreo, ¿no? Puede llegar a ser persistente, ¿no? Entonces ya en asmas más severas o que no han recibido tratamiento en forma oportuna y ya existe una remodelación de la vía aérea, ¿no? Cambia toda la estructura de la vía aérea, ya cuando queremos poner tratamiento en estos pacientes con una remodelación de la vía aérea, puede que ya nuestro tratamiento no sea totalmente efectivo o demore mucho en la efectividad. Entonces, en estos pacientes, ya la limitación al flujo aéreo no es reversible espontáneamente o con tratamiento, sino que ya llega a ser persistente, ¿no? Entonces, esta es ya la diferencia en cuanto a conceptos anteriores, ¿no? Entonces tenemos, voy a poner esto en... Entonces tenemos lo que son la etiología, ¿no? Dentro de la etiología tenemos los factores propios del sujeto, predisposición genética, ¿no? Vemos que hay tendencia familiar en el asma, inclusive uno en la historia clínica pregunta por los antecedentes familiares de asma bronquial o de alergias, lo que es la atopía, ¿no? Familiares directos.
La hiperreactividad bronquial, si hay signo de hiperreactividad bronquial, el sexo en niños se ve que es mayor en sexo masculino, raza, etnia, que a veces es mayor, se ha visto predominancia en la raza negra, ¿no? Entonces, son factores propios del sujeto, ¿no? Entonces, y de ahí tenemos los factores ambientales. Dice, factores que determinan la susceptibilidad de desarrollar asma en sujetos predispuestos, ¿no? Entonces, no es en todas las personas, sino en sujetos predispuestos. Por eso son importantes los factores propios del sujeto, ¿no? Entonces, tenemos alergenos intra y extradomiciliarios. Intradomiciliarios, el polvo doméstico, alergenos animales, como por ejemplo el pelaje del gato, uno común es el gato, ¿no? El gatito, los alergenos los tiene en su saliva. ¿Y cómo se limpia un gato? El gato, pues, para hacer su limpieza, pasa toda su lengüita, o sea, su saliva, por todo su pelaje, ¿no? Todo su cuerpecito, su pelaje, ¿no? Entonces, es ahí donde deposita los alergenos y por eso es que su pelaje no está dentro como considerado, ¿no? Como parte de un factor ambiental. La presencia de cucarachas, la presencia de hongos, alergenos extradomiciliarios como polen, hongos, sensibilizantes ocupacionales, humo de tabaco, pasivo y activo, polución ambiental, contaminantes de interior y de exterior, por ejemplo, la biomasa, leña, carbón, ¿no? Infecciones respiratorias, teoría de la higiene, o sea, personas que en la niñez, extremada limpieza, todo limpio y no tienen ningún tipo de contacto con gérmenes que desarrollen su inmunidad del niño, ¿no? Entonces, a eso se refiere la teoría de la higiene en resumen, ¿no? O sea, ya en un extremo de la limpieza, ¿no? Infecciones por parásitos, o los que están en el ciclo de Los. ¿Conocen algún parásito que cumpla este ciclo de Los? ¿Algún parásito que cumpla este ciclo? Ascari, doctora. El ascari, ¿no? La ascari, ¿no? Entonces, cuando pasa por la parte respiratoria, por la parte pulmonar, pues puede producir, ¿no? Este espasmo bronquial. Nivel socioeconómico, número de hermanos que ya son relativos, la dieta y fármacos, dieta, pues los alimentos chatarra, ¿no? Fármacos, hay ciertos fármacos que pueden producir espasmo bronquial, ¿como cuál? ¿Cuál conocen? ¿En cuáles fármacos hay que tener cuidado? Inclusive hay que decirle al paciente asmático que tenga cuidado si es que tiene alguna predisposición a que le afecte, ¿no? ¿Cuáles fármacos? Beta-bloqueante, doctora. Aspirina. Aspirina, ¿no? Uno común, aspirina, AINES, ¿no? Y también el beta-bloqueante que dijo su compañero. Obesidad, especialmente obesidad mórbida, ¿no? Que produce síndromes de hipopnias o de apnias, ¿no? Entonces, estos son para hacer el debut del asma, ¿no? Y estos factores son los que precipitan las exacerbaciones, o sea, los que precipitan las crisis asmáticas. Esto es el debut del asma y esto es las que precipitan las crisis asmáticas, ¿no? O causan síntomas persistentes. También muchos de ellos que están escritos acá, como los alergenos intra y extradomiciliario, ¿no? Contaminantes, también extradomiciliarias, infecciones respiratorias, especialmente virales, ¿no? Ejercicio, algunas personas solamente hacen espasmo con el ejercicio, la hiperventilación, cambios climáticos, el cambio pues de otoño a invierno, ¿no? Alimentos que contengan o exposición a dióxido de azufre, alimentos, los alimentos con los alimentos chatarra, que tienen aditivos, fármacos, colorantes, ¿no? Los alimentos que tienen colorantes, los chisitos, ¿no? Cosas, fármacos que ya hemos visto,
emociones extremas, ¿no? Desde una risa aparatosa, ¿no? Hasta un estrés muy severo, un llanto, ¿no? Entonces puede producir también crisis asmática, irritantes domésticos, ¿no? Donde están los diferentes tipos de humos. A ver, por ejemplo, ahorita en verano que están los zancudos, ¿no? Que a veces en algunas casas colocan ¿cómo se llama? Ese espiral, o a veces usan, ¿cómo se llama ese palo? Que lo colocan también, palo santo que le llaman, ¿no? Que bota humo, ¿no? Para tratar de ahuyentar los zancudos, ¿no? O cuando queman basura, o el tabaco, o el humo de leña, carbón, tipos de humo, ¿no? Pues ahí dice humos. Sprays, ¿no? Sprays ambientadores, por ejemplo, olores fuertes, lejía, ¿no? Detergente, para los desinfectantes de baño, por ejemplo, que tienen olores fuertes, del ácido muriático, ¿no? Pinturas, barnices, etcétera, ¿no? Cualquier de estos tipos pueden hacer que el paciente desarrolle una crisis asmática. Entonces, en esta figura tenemos los principales o los más comunes, lo que es el polen, lo que es el gatito, su pelaje, lo que les decía, el ácaro, ¿no? La polución ambiental, ¿no? Los problemas virales, muy parecido ahorita al coronavirus que tenemos. Pero en sí esto es una figura antigua y no existía el coronavirus, es un virus común y corriente. Cucarachas, insectos en general. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que es el concepto, los factores de riesgo del asma bronquial. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, continuamos. En cuanto a la fisiopatología. Entonces, la normalidad básica es la obstrucción de las vías aéreas. ¿Por qué se obstruyen estas vías aéreas? ¿Por qué se obstruyen los bronquios? Por esto. Porque hay una contracción y acortamiento de la vía aérea, o sea, el espasmo bronquial, hay un edema e hiperemia de las paredes de la vía aérea y el taponamiento del lumen bronquial por moco, ¿no? Entonces aquí tenemos una vía aérea normal, la luz despejada, ¿no? Entonces aquí tenemos el acortamiento, como veíamos acá, contracción y acortamiento de la vía aérea, o sea, el espasmo, la luz bronquial se cierra, ¿no? Hay un espasmo, el bronquio se cierra, lo que dicen, el mismo paciente te dice, tengo el bronquio cerrado, tengo el pecho cerrado, inclusive te dicen así, ¿no? Hay una inflamación, ¿no? De la vía aérea, como ven acá, comparando con la figura normal, y el lumen bronquial inclusive se puede llegar a tapar con moco porque hay una hipersecreción de moco, ¿no? Entonces, estos tres factores, el acortamiento, el edema y estos tres o alguno de ellos, es que ocasiona la constricción de la vía aérea, esta obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Por eso es que el paciente siente la disnea y los sibilantes, ¿no? Y la opresión torácica, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se produce todo esto? ¿No? Pues hay inflamación bronquial, interviene la inflamación bronquial, la alergia y atopía y una hiperrespuesta bronquial. Esto lo ven ustedes en sus farreras, esto estaba en sus farreras, ¿ya? Para que sepan dónde revisar. Al final de cada exposición está la bibliografía y posteriormente al que conozco, el único delegado que conozco que es Verona, le voy a pasar las clases para que les pueda difundir al resto de grupos. Entonces, en cuanto a la inflamación bronquial, ¿no? Entonces, intervienen células y mediadores químicos, ¿no? Entonces, lo característico del asma es que va a haber una acumulación de eosinófilos y sus productos. ¿Cuáles son sus productos? La proteína mayor básica, proteína catiónica, peroxidasa y neurotoxina. ¿Por qué se produce esta acumulación de eosinófilos? ¿Cómo se llega a producir la acumulación de eosinófilos en la vía aérea?
Primero, aumenta la formación de eosinófilos en la médula ósea, ¿no? Ahí se comienza a producir mayores eosinófilos en la médula ósea. Estos eosinófilos son atraídos hacia la mucosa bronquial desde los vasos por citocinas, aldehcidas y factores quimiotácticos. Y cuando ya llegan a la vía aérea, hay una activación in situ y van a liberar sus productos que van a ocasionar, ¿no? Todo lo que la obstrucción los factores de la obstrucción que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, esto está regulado por linfocitos T, la parte inflamatoria, uno de los principales TH2, pero si ustedes leen bien sus barreras, existen diferentes linfocitos T que intervienen en esta inflamación bronquial. Mediadores químicos. ¿Cuáles son los mediadores químicos? Esos productos químicos que van a ser liberados por los eosinófilos y también por los mastocitos, ¿no? Estos lo que van a ocasionar son edema y broncoconstricción de la mucosa respiratoria. Entonces tenemos la histamina y icosanoides que proviene del ácido araquidónico, ¿no? El factor activador de plaquetas, ¿no? Y dentro de esto la histamina tiene acción broncoconstrictora y se ha visto que aumenta en las secreciones bronquiales, ¿no? Por eso es que se determina que interviene en esta inflamación bronquial. Entonces tenemos este cuadrito que ustedes lo tienen en el Farreras, como le vuelvo a repetir. Entonces tenemos aquí los eicosanoides que vienen del ácido araquidónico, el factor activador de plaquetas, y estos provienen de los fosfolípidos de la membrana celular, ¿no? Y dentro de estos tenemos el factor activador de plaqueta, que es un broncoconstrictor y quimiotáctico de eosinófilos, ¿no? Atrae los eosinófilos hacia la mucosa bronquial. Y dentro de los eicosanoides, de las vías del ácido araquidónico, las dos importantes, porque tiene otras vías también, ciclooxigenasa y lipoxigenasa, inclusive dentro de la lipoxigenasa hay otras vías, pero la más importante para lo que es inflamación bronquial es la 5-lipooxigenasa, donde salen los leucotrienos, ¿no? Los leucotrienos, donde tenemos estos leucotrienos B4, C4, E4, D4, donde C4, E4 y D4, ¿no? Se llaman leucotrienos cisteínilos, ¿no? Que van a intervenir, como dice acá, como sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. En cuanto a la vía de la ciclooxigenasa, lo importante son las prostaglandinas, ¿no? Entonces, las prostaglandinas tenemos la E2, F2 y D2. F2 y D2, que son broncoconstrictores, y la E2, broncodilatadores, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver de que dentro del tratamiento están los antileucotrienos, ¿no? Pero como ven, los antileucotrienos solamente es una partecita de lo que es las vías en cuanto a la inflamación bronquial, ¿no? Por eso es que vamos a ver que no están dentro del tratamiento de primera línea para asma, ¿no? Sino como un coadyuvante en cuanto a asma, ¿no? Son los antileucotrienos, uno muy conocido es el Montelukast, ¿no? Entonces, para eso también sirve ver este cuadrito. Entonces, cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo, se liberan los mediadores químicos, ¿no? Los cuales causan cambios en la mucosa bronquial que son responsables de la obstrucción bronquial, ¿no? Entonces, un resumen de lo que es la inflamación. De ahí tenemos lo que es la parte de la alergia y atopía, ¿no? Atopía, condición hereditaria caracterizada por una respuesta inmunológica excesiva, ¿no? Y donde va a haber una inmunoglobulina E, una producción elevada de inmunoglobulina E, frente a diferentes sustancias, ¿no? Entonces, la mayoría de los genes están asociados en el cromosoma 5, ¿no? Y este va a regular, ¿no? Estas interleuquinas 4, 5, 13, pero existen diferentes genes relacionados a la atopía, ¿no? Tenemos aquí la lista, ¿no? Cromosomas relacionados con asma y atopía que son diferentes, ¿no? El gen ADAN33, ¿no? Y así, ¿no? Y esto todavía
estas en estudio porque cada vez se encuentran más genes o se definen mucho más el rol de cada uno de estos genes en esta atopía. Entonces va a haber una producción elevada de lo que es inmunoglobulina E, ¿no? Gracias a los linfocitos B, y que va a estar regulada esta producción por la interleuquina 4, que es sintetizada por los linfocitos TH2, ¿no? Que anteriormente habíamos visto que intervienen también en la inflamación, regulan también la parte de la inflamación estos linfocitos TH2. Y la inmunoglobulina E tiene alta afinidad para fijarse en la membrana de los mastocitos. Entonces, ¿cuáles son los alergenos que pueden afectar y causar el asma alérgica, no? Como ven acá, pólenes, ácaros, hongos, ¿no? Etcétera, diferentes tipos, ¿no? Dentro de los animales, epitelios del gato, no solamente del gato, también el perro, la rata, plumas, no solamente son pelajes, sino también plumas, caspa de caballo, fluidos biológicos como orina y saliva de gato y ratas, ¿no? Entonces, diferentes tipos de sustancias. Entonces tenemos el antígeno, ¿no? O sea, hay una exposición al antígeno. Entonces va a haber una reacción inmediata y tardía de la vía aérea debido a liberación de mediadores proinflamatorios de los mastocitos, de los basófilos y los macrófagos que van a fijar la inmunoglobulina E. Va a haber una interacción con los alergenos específicos y va a haber la liberación de mediadores químicos que van a producir todo lo que les decía en la primera diapositiva de lo que es patogenia, ¿no? O sea, la contracción y acortamiento de la vía aérea, la inflamación de la vía aérea, ¿no? Y la sobreproducción de moco que va a producir, que puede producir taponamiento de la luz bronquial, ¿no? Después tenemos la hiperrespuesta bronquial. Entonces, tendencia del árbol bronquial a respuesta broncoconstrictora excesiva, ¿no? Entonces, eso ya es, viene, pues, como decir, del nacimiento, ¿no? O sea, no es algo que se va adquiriendo, ¿no? Sino ya el individuo nace de esa forma, ¿no? Frente a estímulos de diferente índole, químicos o físicos, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar esta hiperrespuesta bronquial? De exposición a estímulos químicos como la metacolina, histamina, monofosfato de adenosina, o estímulos físicos como el ejercicio, la hiperventilación, o modificadores de la osmolaridad como el manitol. Entonces, hasta ahí lo que es la fisiopatología de lo que es asma bronquial. ¿Preguntas? Entonces, continuamos. En cuanto al cuadro clínico, ¿qué es lo característico de la clínica del asma? Los síntomas ya lo habíamos visto. Disnea, ¿no? Que esta, a diferencia del EPOC, no es progresiva, es episódica, ¿no? Cuando el paciente tiene las exacerbaciones o si el asma está mal controlada, cuando controla esta disnea, ¿no? Llega a desaparecer. La presencia de tos, la presencia de sibilancias que pueden ser inclusive audibles por el mismo paciente o ustedes lo ocultan, ¿no? Al momento del examen físico. Y la opresión torácica, el paciente siente como si tuviera, dicen, un camión en el pecho, ¿no? No puede inspirar, ¿no? Debido a la retención de aire. Los síntomas frecuentemente empeoran durante la noche o temprano por la mañana, varían en tiempo e intensidad, o sea, no siempre son de la misma intensidad. Son activados por infecciones virales, ejercicios, por todo lo que habíamos visto anteriormente. Y puede haber una historia familiar de asma o enfermedades atópicas, ¿no? Entonces, esto es lo típico del asma en cuanto para hacer el diagnóstico, ¿no? del paciente. Entonces, el diagnóstico inicial es clínico, en base, como dice, a la historia clínica. La variabilidad de los síntomas en tiempo, ¿no? No siempre no son progresivos, no son persistentes. Van a ser variables, van a desaparecer, van a volver a aparecer de acuerdo al grado de control o a la aparición de exacerbaciones en este paciente.
la historia familiar positiva de asma y las enfermedades atópicas propias del paciente o también como historia familiar. Pero este diagnóstico clínico, que inicialmente es clínico, se debe confirmar con pruebas de función pulmonar y a la cabeza está como gol estándar la espirometría con prueba de broncodilatación. Entonces, esta espirometría que es forzada porque el paciente hace un esfuerzo para hacerlo, ¿no? Confirma la limitación al flujo aéreo expiratorio. Debe realizarse sin medicación previa. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente no debe haber utilizado ningún tipo de inhalador broncodilatador antes de hacer la espirometría, ¿no? Porque el paciente se le hace una espirometría basal, de ahí ya recién se le aplica el broncodilatador de acción corta, el más comúnmente utilizado es el salbutamol, y 15 minutos después se le vuelve a hacer otra espirometría, donde se ve si es que hay alguna variación en el B1, ¿no? Que es la prueba de broncodilatación. Entonces, en la espirometría basal, esta puede salir normal o con patrón obstructivo, ¿no? Que aquí lo vemos. Y cuando uno ya ha colocado el broncodilatador de acción corta y 15 minutos después le ha hecho el test de broncodilatación, lo que se considera positivo para asma es cuando el B1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, tiene un aumento del 12% a más y 200 mililitros, ¿no? Entonces, ¿a veces las espirometrías pueden salir normales? Sí, porque hay asmas leves que solamente la función pulmonar se altera cuando el paciente está en una crisis, pero la crisis pasa y toda la función pulmonar regresa a la normalidad. Si ustedes le toman una espirometría en ese momento en que su función pulmonar es normal, pues la espirometría les va a salir normal, ¿no? Entonces, no basta con una sola espirometría, ¿no? A veces hay que realizar varias espirometrías y en diferentes momentos o cuando el paciente pues presenta principalmente sintomatología. Pero si a pesar de todo esto, el estudio, las diferentes espirometrías, el estudio es normal, o sea, no pueden llegar al diagnóstico de asma, pueden realizar de broncoprovocación, ¿no? O sea, son pruebas de segunda línea porque al paciente le van a provocar una broncoconstricción, a diferencia de la espirometría en que el paciente lo broncodilatan, lo mejoran, acá lo empeoran, ¿no? Entonces, son pruebas de segunda línea, no a todos se les hace, sino en casos excepcionales y para hacer este tipo de pruebas tienen que tener pues su instrumental para un RCP o un paro respiratorio si el paciente lo tuviera, ¿no? Y esto se hace con metacolina o con ejercicio, ¿no? Entonces aquí tenemos un niño, ¿no? Este es el espirómetro que actualmente pues son aparatos muy portátiles, ¿no? En la boquilla siempre hay un clic nasal para evitar la fuga de aire a través de la nariz, ¿no? Y que hace, ¿no? Entonces, y que el paciente tiene que hacer un esfuerzo respiratorio forzado. ¿A partir de qué edad se puede hacer una espirometría? ¿Saben? ¿Tienen idea a partir de qué edad pueden hacer una espirometría? Acuérdense que esta patología generalmente aparece en la niñez. Entonces, a todos los niños le pueden hacer una espirometría. ¿A partir de qué edad pueden hacer una espirometría? ¿Alguna opinión? 10 años. Sí, más o menos, 8 o 10 años. O sea, lo importante es que el niño entienda lo que va a hacer, porque tiene que coordinar, ¿no? La inspiración forzada y la expiración forzada en el momento en que tú le indicas. Y si son niños muy pequeños, no te van a entender y no van a poder hacer la maniobra como debe ser y por lo tanto el procedimiento, el examen no te va a servir para nada, ¿no? Entonces, a partir de 8 o 10 años ya el niño ya te entiende y lo puede realizar, ¿no? Generalmente a esa edad, pues, ¿no? La edad límite, pues no hay edad límite, la edad límite sería más que edad límite sería lo mismo,
que la persona no te entienda o que ya no lo pueda realizar en forma adecuada para, o que tenga algún problema del sensorio, ¿no? ¿No? Que impida que te entienda qué cosa tiene que ser, ¿no? Entonces, eso es la espirometría forzada. Entonces, dentro de los exámenes también tenemos el flujo, la medición del flujo expiratorio pico, ¿no? Pero que no reemplaza a la espirometría, ¿no? Es el máximo flujo alcanzado en una expiración, como ven en el dibujo, es un aparato muy portátil, no necesita electricidad, no necesita batería, nada. Que el paciente ve, pues, el nivel de su flujo expiratorio pico, ¿no? Y que pues, evalúan la variabilidad de la obstrucción. La monitorización de ese flujo expiratorio pico en casa es una prueba de gran valor para el diagnóstico cuando lo saben hacer, porque el paciente tiene que hacer una medida en la mañana, una medida en la noche y hacer y apuntarlo, y si es posible hacer una curva de esta medida, ¿no? Por eso es un poco engorroso hacerlo. Va a depender también del nivel cultural de la persona para que nos sirva como valor diagnóstico, pero no reemplaza la espirometría. El gold estándar para el diagnóstico de la espirometría. Esto más que todo se utiliza para el seguimiento de los pacientes con asma o cuando están con alguna, acuden a la emergencia con alguna una crisis asmática, ¿no? Para ver qué tan severa es esta crisis asmática, ¿no? Entonces, pero es otra de las pruebas que se pueden hacer. Otra de las pruebas que se pueden hacer, pero no directamente para diagnosticar asma, sino para diagnosticar atopía, que nos puede llevar al diagnóstico de asma, son las pruebas de alergia, ¿no? No es específico. El estado atópico puede identificarse mediante pruebas cutáneas o midiendo el nivel de inmunoglobulina específica en sangre. Refieren la bibliografía que las más fidedignas son las pruebas cutáneas, ¿no? Pero algunos pacientes no las toleran, ¿no? Porque estar inyectando, ¿no? Tienen que recibir, no les gusta pues que los estén hincando, ¿no? Es doloroso para otros pacientes, ¿no? Entonces, se puede hacer una inmunoglobulina específica en sangre, ¿no? Y aparte la prueba cutánea pues tiene que ser, el que el realiza tiene que tener experiencia, ¿no? Entonces, el gold estándar para asma bronquial es la espirometría. De ahí hay otros exámenes que se pueden hacer complementarios, como la flujometría para el seguimiento del paciente, para lo que acabamos de ver, para la atopía. Después otro examen, la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax no va a aparecer, no tiene por qué aparecer ningún infiltrado parenquimal. Si hay algún infiltrado parenquimal, entonces ya deja de ser asma. Porque el asma es una enfermedad bronquial, no es parenquimal. Entonces, ¿para qué le tomamos la radiografía de tórax? ¿Para diagnosticar asma? No, para el diagnóstico diferencial. Y podemos ver signos de retención de aire, como es la hiperinflación, ¿no? De la radiolucidez de los campos pulmonares, y ven, son grandes y más oscuros, ¿no? Más oscuros. Los espacios intercostales están más aperturados y están horizontalizados, ¿no? Están de esta manera, se ven más horizontalizadas. La figura cardíaca está más elongada, más finita, y puede haber aplanamiento cuando ya hay una retención de aire muy severa, ¿no? Por una obstrucción bronquial muy severa, aplanamiento de los hemidiafragmas. Esos son los signos de retención de aire aérea que pueden ver en crisis asmática principalmente, ¿no? Pero no sirve para el diagnóstico diferencial. Entonces, si ustedes ven que hay lesiones parenquimales, ¿no? En un paciente que supuestamente es asmático, pues eso ya no es asma. Ahí tienen que buscar otras patologías que sibilen, porque todo lo que silba
no es asma, ¿no? No todo lo que sibila es asma, ¿no? Inclusive, los sibilantes tienen que ser difusos. Si ustedes encuentran sibilantes localizados en su examen físico, pues ya tienen que sospechar en otros tipos de patologías, ¿no? No en asma, porque el asma y el EPOC da sibilantes difusos en ambos campos pulmonares. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, disculpe. Dime. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Yo había leído que muchas veces el asma en la edad adulta no suele presentar prueba cutánea positiva ni tampoco niveles altos de hemoglobina E, No. pero no Eso puede se descartarse presenta, un asma. claro. Eso, lo que estoy hablando, aclarando, no todos los asmas están relacionados a alergia. Eso se presenta en personas asmáticas que su asma está relacionada a alergia, pero no todos está relacionado a un asma alérgica, ¿no? Entonces, porque hemos visto ahí que existen 3 parámetros para la fisiopatología: la inflamación bronquial, la respuesta bronquial, ¿no? Y la atopía como uno de ellos, ¿no? Pero no todos son atópicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, sean niños o adultos, no todos van a tener una inmunoglobulina E elevada ni pruebas cutáneas alteradas, ¿no? Entonces, por eso, esos son los diferentes exámenes que hay, pero uno lo va a realizar de acuerdo pues a su anamnesis. Si hay signos de alergia o signos de atopía en la familia o propio del paciente, ¿no? Vas a hacer esos tipos de exámenes, ¿no? Pero como ya había dicho, especialmente cuando pasé esa diapositiva, no es para el diagnóstico preciso de asma, sino que es un parámetro que podemos tomar en cuenta, ¿no? Para el diagnóstico de asma, pero el diagnóstico de asma es el gold estándar, es primero la parte clínica, y el gold estándar en procedimiento es la espirometría forzada con prueba de broncodilatación. Y tal como tú has dicho, no todas las asmas aparecen en la niñez. Hay asmas que aparecen en la adultez, ¿no? Y que inclusive son más difíciles, un poquito más difícil de diagnosticar que cuando aparecen en la niñez, ¿no? Entonces, todo lo que estoy mencionando es lo más frecuente, pero siempre va a haber, en medicina nada es rígido, ¿no? Siempre hay variaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en el diagnóstico... ¿Hola? No se preocupe, gracias. Ya. Entonces, en el diagnóstico diferencial, entonces, como ven, esto está en el GINA del 2020, que ustedes lo encuentran en su Google, ¿no? Pero en la parte final está, creo que he dejado el link ahí. Entonces, de 6 a 11 años, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Síndrome de tos crónica de vías respiratorias superiores, inhalación de cuerpo extraño, ¿no? Bronquiectasias, la presencia de bronquiectasias, disquinesia ciliar primaria, enfermedad cardíaca congénita, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, ¿no? Entonces, vean que no estoy tomando los pacientes menores de 6 años. O sea, de 1 a 5 años es otro mundo. Todo lo que les estoy hablando, ¿no? Es en personas de 6 años a más, porque los niños menores de 6 años son otro tipo de patologías. Inclusive lo que voy a hablar en cuanto al tratamiento también es a partir de los 6 años, ¿ya? De 12 a 39 años, que son muy parecidos, ¿no? Las bronquiectasias es muy importante en nuestro medio porque son una de las secuelas principales de tuberculosis. Y tuberculosis en el Perú somos número 1 a nivel de América Latina, ¿no? Entonces tenemos bastante tuberculosis. Entonces,
muchos de ellos quedan como secuelas bronquiectasias. Y estas bronquiectasias también silban, pero estas bronquiectasias no les va a dar sibilantes diseminados, sino sibilantes, por ejemplo, un ejemplo de sibilantes localizados, ¿no? Otras patologías, la fibrosis quística, la enfermedad cardíaca congénita, la deficiencia de alfa-1 antitexina, que puede dar también, lo van a ver principalmente en cuadros de EPOC en personas jóvenes. Inhalación de cuerpo extraño, ¿no? Que también te da sibilantes, por ejemplo, este es otro caso que te da sibilantes localizados, ¿no? Después tenemos la edad de 40 años a más, también obstrucción laringea, hiperventilación, el EPOC, el diagnóstico diferencial importante a esta edad, las bronquiectasias, falla cardíaca, todo relacionado a medicación, ¿no? Hay algunos pacientes que, por ejemplo, algún medicamento que ustedes conozcan que como secuela puede dar tos o como reacción adversa. Cieca, doctor. Chicas. Ya, enalapril. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Entonces, también por eso es importante preguntar todo eso en la historia clínica, ¿no? La enfermedad pulmonar parenquimal, secuelas, embolismo pulmonar, obstrucción de la vía aérea central, ¿no? Por ejemplo, tumoraciones, ¿no? Las tumoraciones, también los tumores pueden actuar como un cuerpo extraño y también dar sibilantes localizados, ¿no? Y a toda edad, especialmente en nuestro país, siempre pensar en tuberculosis. Tuberculosis es una patología que tiene diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Esta patología nos toca hablar el lunes, ¿no? Y ahí veremos lo más común, pero que también puede presentar bronquiectasias y pueden sibilar. ¿No? Entonces siempre pensar en tuberculosis como diagnóstico diferencial. ¿Cómo evaluar a un paciente con asma? Evaluar el control de los síntomas, ¿no? ¿Cómo evaluamos el control de los síntomas? La frecuencia de los síntomas del asma durante el día y la noche. Vemos que es más predominante en la noche y en la mañana temprano, ¿no? Si el paciente, para calmar estos síntomas, necesita un broncodilatador de acción corta, ¿no? El más comúnmente utilizado, salbutamol, ¿no? Mientras más necesidad tenga de utilizar el salbutamol, significa que menos controlados están sus síntomas y por lo tanto menos controlado está su asma. La limitación de la actividad, ¿no? Física, ¿no? Puede hacer sus actividades comunes y corrientes, ¿no? O tiene que quedarse en casa porque no puede salir a caminar mucho tiempo, no puede hacer actividad física, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, a través de todos estos tres parámetros, vemos qué tal van los síntomas del paciente. ¿Se están controlando o no se están controlando? ¿Qué tan controlados están estos síntomas? Evaluar el riesgo de futuras exacerbaciones, ¿no? Antecedente de más de una o más exacerbación en el año anterior, ¿no? ¿Qué tantas exacerbaciones tiene en el año anterior? ¿Necesitaron hospitalización? ¿Necesitaron UCI? ¿Necesitaron ventilación mecánica? Problemas socioeconómicos, ¿no? Que a veces alteran lo que es la parte de, por ejemplo, un ejemplo, el tipo de material con que está construido su casa, o la presencia de animales, o la presencia de la higiene, ¿no? Cosas así, ¿no? A eso se refieren los problemas socioeconómicos de cómo intervienen para ver futuras exacerbaciones. Mala adherencia al tratamiento. Los pacientes, lo primero que tienen que ver cuando el paciente no controla sus síntomas, a pesar de que ustedes les están dando el tratamiento adecuado. Hay que ver si el paciente está utilizando el inhalador, porque hasta a la actualidad existen personas que no quieren utilizar el inhalador, ¿no? Por diferentes creencias, ¿no? Que le va a producir adicción, que en los niños que los va a dejar chatos, de talla corta, etcétera, que les va a afectar el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la técnica adecuada de la inhalación, ¿no?
porque esta inhalación tiene que ser con la aerocámara, ¿no? Entonces hay que verificar, inclusive el paciente se le hace llevar el inhalador y la aerocámara para verificar en la consulta médica de que está utilizándolo de forma correcta. Función pulmonar baja, ¿no? O sea, no hay una buena una mejoría, o ya el paciente llega ya con un asma ya, muy severo. La presencia de tabaquismo, exonifilia sanguínea, que está relacionada a los procesos alérgicos, ¿no? Son más sensibles a los factores de riesgo. Entonces, evaluar factores de riesgo de limitación al flujo aéreo persistente y efectos adversos del tratamiento. También eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Efectos adversos del tratamiento, hay que saberlos, ¿no? Una vez que se ha realizado el diagnóstico de asma, la función pulmonar es más útil como indicador de riesgo futuro. La función pulmonar, o sea, la espirometría no solamente se hace para diagnóstico, sino también para ver cómo va el tratamiento y cómo va el paciente, ¿no? Entonces, la espirometría se realiza en el momento del diagnóstico, 3 a 6 meses después de iniciar el tratamiento y posteriormente, periódicamente, de acuerdo a lo que el médico crea conveniente. El médico tratante crea conveniente. Cada 6 meses, cada año, ya eso lo ve el médico tratante. ¿Y cuál es la clasificación actual del asma? Según el GINA, la guía americana, que es lo que más utilizamos acá en nuestro país, es de acuerdo al grado de control. Entonces, de acuerdo al grado de control, los pacientes los podemos clasificar en bien controlado, parcialmente controlado y no controlado, ¿no? ¿Y cómo vemos esto? Preguntándole esto, si el paciente en las últimas 4 semanas, ¿no?, ha tenido síntomas diurnos más de 2 veces por semana, sí, no. Despertares nocturnos debido al asma, sí, no. Necesidad de uso de medicación para los síntomas más de 2 veces por semana, el más comúnmente utilizado es el salbutamol, sí, no. Limitación de la actividad debido a asma, sí, no, ¿no? Entonces, si no hay ninguno de ellos, está bien controlado. Si hay 1 o 2 de ellos, como sí, parcialmente controlado. Si está 3 o 4 de ellos, está no controlado, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vemos la evaluación en cuanto al paciente según el grado de control. Factores de riesgo, también hay que evaluar los factores de riesgo de malos resultados en el asma, ¿no? Los factores de riesgo que tenga el paciente al diagnóstico y periódicamente. En pacientes que, pues, mientras más exacerbaciones tengan, mayores donde tienen que averiguar, ¿no? Medición del BEF1 al inicio del tratamiento, después de 3 a 6 meses, ¿no? O sea, la espirometría para registrar la función pulmonar y luego periódicamente, lo que había puesto en la diapositiva anterior. Entonces, existen 2 tipos de tratamiento en el asma. El tratamiento controlador, como bien dice su nombre, para controlar el asma. Y el tratamiento de las exacerbaciones, tratamiento aliviador, que son para las crisis asmáticas. Pues ahorita primero vamos a tratar lo que es tratamiento controlador, ¿no? Para el asma, para controlar el asma, ¿no? Entonces, este tratamiento controlador tiene estos objetivos: lograr el buen control de los síntomas y minimizar el riesgo futuro de mortalidad y exacerbaciones, ¿no? Y hay que ver también minimizar los efectos secundarios del tratamiento. Pues este tratamiento controlador, ¿cuál es su objetivo? Reducir la inflamación aérea, controlar síntomas y reducir riesgos futuros de exacerbaciones y disminución de la función pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento base del tratamiento controlador? El corticoide inhalado. El corticoide inhalado es el medicamento controlador principal. Y este tratamiento es escalonado, ¿no? Este tratamiento controlador es escalonado, como vamos a ver. Entonces, el manejo del asma, según el GINA, es personalizado, ¿no? Hay que evaluar, ajustar y revisar la respuesta, ¿no? Entonces, para eso tienen que tener en cuenta todos estos parámetros, ¿no?
confirmación del diagnóstico, el control de síntomas, ver las comorbilidades del paciente, la técnica inhalatoria, la adherencia al tratamiento, las preferencias del paciente y las metas que tiene el paciente y ustedes, ¿no? O sea, tiene que haber una buena relación médico-paciente. Ajustar de acuerdo a los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo modificables, o sea, los que el paciente puede evitar, ¿no? Manejo de comorbilidades, otras estrategias no farmacológicas, la medicación del asma, ajustar abajo o arriba. Eso lo vamos a ver de acá, porque es un tratamiento escalonado, ¿no? Entonces, se puede aumentar el escalón o disminuir el escalón en el tratamiento, ¿no? Y revisar respuestas de acuerdo a los síntomas, la presencia de exacerbaciones, la presencia de efectos adversos, la función pulmonar y la satisfacción del paciente. Entonces, este es el tratamiento escalonado, ¿no? Del tratamiento controlador en adultos y adolescentes. Y esto es de 6 años a más, ¿ya? Entonces, tenemos el escalón. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. El corticoide inhalatorio siempre está presente porque es el medicamento controlador principal, ¿ven? Siempre está ahí en todos los pasos, ¿no? Entonces, los controladores preferidos, ideales, ¿no? Y de acuerdo a los síntomas es que ustedes eligen el paso que le toca al paciente al momento que les llega a su consultorio. Eso lo elige el médico, ¿no? De acuerdo a los síntomas, ¿no? A estos parámetros. Entonces, en el primer escalón, el corticoide inhalatorio con el formoterol, que es un beta-2 agonista de acción prolongada, a bajas dosis y según necesidad. En el paso 2, igual, el corticoide sistémico según necesidad y a bajas dosis de los medicamentos que combinan el corticoide inhalatorio con el formoterol. Existen otros beta-2 agonistas de acción prolongada, pero los estudios se han hecho con el formoterol. En el paso 3, las dosis bajas con cualquier beta-2 agonista de acción prolongada. Formoterol, salmeterol, indacaterol es el otro, por ejemplo. Paso 4, ya estas dosis van aumentando. Paso 5, ya las dosis son mayores y ya se utilizan otro tipo de tratamientos porque ya en este paso 5 prácticamente es cuando la broncoconstricción ya no es reversible totalmente con el tratamiento. Entonces utilizan el tiotropio, que es un anticolinérgico de acción prolongada, y otros tratamientos relacionados a inmunológicos, ¿no? Y estas son otras opciones que se pueden utilizar. Y en otras opciones es donde están los antileucotrienos. Por eso les decía, los antileucotrienos es una partecita dentro de la fisiopatología del asma en cuanto a la inflamación, y por lo tanto los antileucotrienos pues no son tratamientos principales, ¿no? Son tratamientos de segunda línea o que se pueden adicionar. Aliviadores preferidos, o sea, el paciente está con su tratamiento, pero a pesar de eso sucedió algo y tuvo una exacerbación. Entonces, anteriormente, el beta-2 agonista de acción corta en los GINAs antiguos era el de elección, ¿no? El salbutamol. Actualmente ya se viene utilizando el GINA, está prefiriendo el formoterol adicional al corticoide inhalatorio, ¿no? Según necesidad o de acuerdo pues a los pasos, ¿no? Pero eso va a depender también del país, porque mucho más económico es comprar un salbutamol que te cuesta a lo mucho 30 soles que comprarte un formoterol con la combinación de formoterol con corticoide inhalado sistémico, que te vale pues como 100, 200 soles a más, ¿no? Entonces es poco práctico para el paciente. Por eso es que al menos en nuestro país se sigue utilizando el salbutamol como principal para
como el aliviador preferido. En otros países va a ser diferente, ¿no? Entonces, pero esto es lo que nos muestra el GINA del año pasado, ¿no? El actual. Entonces aquí tenemos los diferentes corticoides inhalatorios, la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, la combinación de corticoides inhalatorios con beta-2 agonista de acción prolongada. Como ven, el beta-2 agonista de acción prolongada siempre va adicionado al corticoide inhalatorio. No se puede dar beta-2 agonista de acción prolongada solos, como monoterapia no. Siempre se da adicionado al corticoide inhalatorio. Entonces tenemos estas presentaciones: fluticasona salmeterol, budesonida formoterol, fluticasona bilanterol. Entonces, ese es como tratamiento controlador. ¿Preguntas dentro del tratamiento controlador? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió o no se entendió? Sino para volver a repetir el cuadro. Bueno, supongo que sí han entendido. O ya se durmieron, cualquiera de las dos cosas. Tratamiento aliviador. El tratamiento aliviador entonces es en cuanto a las crisis asmáticas, a las exacerbaciones, ¿no? Entonces este es el concepto de lo que es una exacerbación. Hay que identificar los pacientes que tienen mayor riesgo de muerte relacionados con el asma, ¿no? Porque ellos tienen que tener una revisión más frecuente. El paciente es ideal que reciba un plan de acción escrito, o sea, el médico no solamente de darle pues su medicamento controlador, sino escribirle, si llegas a tener una crisis asmática debes utilizar tal medicación, y si tienes estos síntomas ya acudir a una urgencia médica, ¿no? Entonces a eso se refiere un plan de acción. Es por escrito, ¿no? El paciente tiene que saber qué cosa puede hacer si es que tiene una crisis asmática, ¿no? Entonces, eso también está dentro del tratamiento del asma, ¿no? Entonces, la disminución en el flujo de aire expiratorio se puede cuantificar mediante mediciones de la función pulmonar. El flujo expiratorio pico, eso es lo que les decía, el paciente llega a la emergencia y nos puede decir, pues, qué tan severa es la broncoconstricción, y si se puede, y si hay una espirometría y el paciente puede hacer la espirometría, porque en crisis severas ya no se puede hacer espirometría, el paciente no puede hacer la maniobra, medir el BEF1. Se debe comparar con la función pulmonar anterior del paciente o los valores predichos. O sea, esa función pulmonar, lo que sacan acá, tienen que compararlo con lo que normalmente hace el paciente, ¿no? Entonces, estas mediciones son indicadores más fiables de la gravedad de la exacerbación que los síntomas, ¿no? Entonces, estos valores son más fiables para ver qué tan severa es la crisis asmática, más aún que los síntomas que sienta el paciente. Entonces, dice, en crisis asmática, iniciar tratamiento con beta-2 agonista de acción corta, que son los SABA, donde está el salbutamol. Inicio temprano de corticoide oral. Vean que aquí recién aparece el corticoide sistémico. El corticoide sistémico es, sobre todo, para las crisis asmáticas. Como tratamiento controlador, y que se me había pasado decirles, dentro del tratamiento controlador solamente se utiliza corticoides sistémicos orales en este paso 5, pero como otra opción, ¿no? No es la opción principal, como otra acción en aquellos pacientes que tienen asmas tan severas que ya no revierten totalmente con el tratamiento pues bien dado, ¿no? Entonces en ellos sí se puede agregar corticoides sistémicos, pero dice aquí considerar efectos adversos, y es otra opción controladora, no es la opción de primera línea. La opción de primera línea para el paso 5 es lo que se menciona acá. El corticoide sistémico es sobre todo para, ¿dónde estaba?
Lo perdí. Para las crisis asmáticas. Y si el paciente necesita oxígeno por una saturación básica baja, entonces también tienen que administrarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que generalmente se utiliza. En la mayoría de pacientes se utiliza el inhalador dosis medida presurizada y el espaciador. El inhalador dosis medida presurizado es el que normalmente ustedes conocen, el paciente que lo conoce como el spray, ¿no? Y el espaciador es la aerocámara, ¿no? Entonces, no se ha visto alguna ventaja entre nebulizar al paciente y utilizar el inhalador dosis medida con aerocámara, ¿no? En cuanto a la eficacia del beta-2 agonista para controlar la crisis asmática. La nebulización se utiliza o tiene ventaja, ¿no? Cuando el paciente tiene una crisis asmática severa donde pues no puede hacer la coordinación para utilizar el inhalador con la aerocámara. Entonces ahí es donde sí la nebulización muestra una ventaja sobre la aerocámara, pero en crisis leves, moderadas, pues no hay ninguna diferencia. En exacerbaciones severas, aparte de lo que se menciona acá, al beta-2 agonista de acción corta, el salbutamol, se le puede agregar el bromuro de ipratropio, que es un anticolinérgico. Inclusive existen presentaciones de inhaladores donde están los dos medicamentos en un solo inhalador. Considerar sulfato de magnesio intravenoso en pacientes con exacerbaciones severas que no respondan al tratamiento inicial. Ya esos son pacientes hospitalizados y que están en UCI, ¿no? Y la radiografía de tórax y prescripción de antibióticos no son de rutina, no a todos se les hacen este tipo de indicaciones o tratamientos. Hay que, como se veía en la diapositiva anterior, hay que determinar los pacientes que tienen un riesgo mayor de asma relacionada a muerte, ¿no? Entonces, hay que determinar esto, ¿no? Historias de asma que requirió intubación y ventilación mecánica, hospitalización o atención a emergencia en el último año, ¿no? Si es que ha dejado de utilizar corticoides orales, especialmente en forma brusca, no está utilizando su tratamiento controlador, etcétera, ¿no? Entonces, hay que identificar esos factores. Entonces, estas crisis asmáticas se clasifican en leve o moderada, severa y amenaza de vida, ¿no? En la amenaza de vida, vean acá que ya hay alteración del sensorio, hay somnolencia, confusión y tórax silente. Es tal la obstrucción que ustedes colocan el estetoscopio y no se escucha nada, ni un sibilante, ni el paso del murmullo, nada. Por eso es que se llama tórax silente. Si ustedes escuchan esto, pues no significa que el paciente ya está mejorando, sino que el paciente está a punto de hacerles un paro respiratorio, ¿no? Entonces, estos parámetros son los que se consideran para clasificarlo en leve, moderada o severa. Entonces tenemos en el algoritmo, ¿no? El paciente presenta la exacerbación aguda o subaguda, como ven, para niños de 6 años a más, adultos y adolescentes. Hay que evaluar al paciente, hay que confirmar que el paciente realmente tenga asma, ¿no? Los factores relacionados a muerte y qué tan severa es la exacerbación del asma a través de la clasificación leve, moderada, severa, amenaza de vida, ¿no? Si es leve, moderada, pues el tratamiento con el salbutamol, de esta forma, el corticoide sistémico, generalmente es oral, ¿no? Y el oxígeno, si es que está disponible y si es que el paciente está saturando bajo, ¿no? Si es severa, ¿no? O hay amenaza para la vida, ya tiene que ser trasladado a un centro de cuidados intensivos, ¿no? Y mientras lo van trasladando al paciente, o si es que empeora, mientras lo van trasladando al paciente, ¿no? Van
colocándole, van administrándole su beta-2 agonista de acción corta con su bromuro de hipratropio, su oxígeno, corticoide sistémico, hasta que llegue a su centro de cuidados intensivos. No lo dejan sin tratamiento al paciente, ¿no? Entonces estamos aquí. Entonces aquí, como les decía, si hay un empeoramiento después de 1 hora, es lo mismo. Si hay mejoría de este paciente con exacerbación leve, moderada, entonces hay que evaluar para el alta. Ya estamos por terminar. Evaluar para el alta, ¿no? De acuerdo a estos parámetros, se le puede ya, uno pues sabe que ya el paciente está para alta, ¿no? Arreglar las indicaciones para el alta. El tratamiento aliviador tiene que continuar a demanda, ¿no? Lo que es el salbutamol. El tratamiento controlador tiene que iniciarlo si es que lo ha suspendido o aumentar la dosis si es que lo seguía utilizando, ver si está utilizando una técnica inhalatoria adecuada, si es que es adherente al tratamiento. El corticoide sistémico se hace un total de 5 a 7 días en adultos, 3 a 5 días en niños, y el control después del alta por consultorio externo, después de 2 a 7 días en adultos, de acuerdo al caso, y de 1 a 2 días en niños, ¿no? Y en el seguimiento, ¿qué es lo que van a ver? Van a revisar signos y síntomas, ¿no? Cómo va la exacerbación, realmente se controló, nuevamente está volviendo la exacerbación, ¿no? El uso de aliviadores que tan necesarios, que tan necesario es que el paciente lo utilice para controlar su exacerbación, utilizando su tratamiento controlador, los factores de riesgo, ¿no? Polución ambiental, ¿no? Alergenos intradomiciliarios y el plan de acción escrito del. Y por último, la prevención, ¿no? Entonces, para eso hay que también saber los factores de riesgo, dejar el tabaco, hacer actividad física, evitar exposiciones ocupacionales, evitar medicamentos que empeoran el asma, ahí tenemos la dieta saludable, consumo alto de frutas y vegetales, evitar alergenos intradomiciliarios y del aire libre, evitar contaminación del aire intradomiciliario, reducción de peso, ¿no? La obesidad mórbida también empeora. Ejercicios de respiración, manejo del estrés emocional. Acuérdense que las emociones extremas también exacerban crisis o desarrollan exacerbaciones. Y evitar alergenos alimentarios y alimenticios con químicos. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿O alguna aportación? Algo que hayan leído ustedes muy aparte de lo que les he dado. Hola. Todo claro, doctora. Todo bien. Todo claro. Sí, doctora, está disponible. Ya, entonces, ¿cómo? Sí, se ha entendido, doctora. Ok. Son 2 temas, pues, y el último ha sido un poco largo. No sé, ¿sí necesitan que les envíe las exposiciones? Sí, doctora, si pudiera Sí, doctora, prestarnos la exposición. Por favor, ¿cómo se llama el delegado que se comunicó conmigo de mi grupo de práctica? Por favor, por el WhatsApp me mandas tu correo para poder enviarle a tu correo. Verona creo que es, ¿no? ¿Verona? ¿El alumno Verona? Ah, ya, ok. Ya me está poniendo por mensaje que lo va a hacer. Listo, entonces de aquí el lunes sí tenemos lo que es tuberculosis pulmonar y la segunda clase sí creo que es por otro docente, que no sé cuál es, pero conmigo tienen la parte de tuberculosis pulmonar. Y todavía no sé qué es lo que toca para el martes. Aún no. Hoy día nos tenemos una reunión de capacitación por la noche, así que supongo que ahí nos irán a dar todo el cronograma. Entonces, damos por concluida la clase, si es que ya no hay otra pregunta, ¿no? Entonces, buen fin de semana, cuídense,
no bajen la guardia, ¿ya? Y hasta el lunes, con el favor de Dios. Hasta luego, chicos. Prueba, doctora, cuídese. Doctora, Muchas gracias. gracias.